Hola a todos, continuando con el tema de sólidos de revolución, vamos a ver en este video el método de cascarones. ¿Sí? Entonces, para este método, pues vamos imaginando la situación en la que tenemos dos funciones. Entonces, tenemos una función f de x, ¿sí? Una función g de x, ¿sí? Definidas en un intervalo que va desde a hasta b. Entonces, imaginemos que por acá está la línea de intervalo, entonces esta es la línea de donde inicia x igual a hasta un valor de x igual a b. ¿Sí? Entonces eso nos define toda una región que vendría siendo esta región, que es la región que vamos a hacer rotar. Entonces va a rotar respecto al eje Y, entonces va a rotar así. Entonces imaginemos, entonces el sólido quedaría ¿sí? Entonces vamos a rotarlo para obtener el siguiente sólido. Entonces ese sólido va a ser hueco, ¿sí? Fíjense que el sólido, entonces al estar rotando solo esta región, coloquémosla en color verde claro, o va a estar rotando esta región, va a estar distante del eje de revolución. Entonces el sólido que se genera sería, se ve esta parte, baja acá, viene por acá, cierra acá, ¿sí? Pero por dentro él tiene este hueco. ¿Sí? Entonces en este método lo que nosotros hacemos es no sumar arandelas, que es una de las posibilidades, sino sumar cascarones, aprovechando que se puede hacer barrido de una función a la otra, o sea, hacer el recorrido entre G y F. Entonces ese recorrido se hace de la siguiente manera. Imagínense que ustedes tienen, vamos a trabajar con esta, vamos a ir, solo que pues, para iniciar, entonces se arranca acá en x igual a este rectángulo, se rota y se forma una especie de cilindro, lo que se conoce como cascarón, o sea, esa figura, ¿sí?, que estamos viendo ahí es la que se forma, ¿sí?, que es una figura que nosotros vamos a ver como si fuese de este tipo, y para calcular el volumen lo que hacemos es de forma imaginaria cortarla, abrirla y se va a ver como si fuese un cilindro de base rectangular, ¿sí?, o tipo caja. Entonces esta figura en el dibujo pues se ve que tiene acá un radio, ¿sí?, una altura y un grosor. Entonces al desenvolverla, pues lo que era el perímetro, ¿sí?,
pues termina siendo el largo, que es 2πr. Lo que era la altura sigue siendo es el ancho, y ese grosor, que era t, en este caso queda como la altura de la figura. Entonces el volumen sería 2pi por r por h por t, ¿sí? Entonces, en el caso de nuestros ejercicios, nosotros vamos a ir armando cascarones de esos hasta completar el volumen de la figura. Entonces, el primero fue cuando x igual a a. Entonces, después, se avanzan un poco. Entonces, hacen acá otro, ¿sí? Hacen otro, ¿sí? Y lo arman. Y siguen avanzando, siguen avanzando, siguen avanzando, ¿sí? Arman el siguiente hasta que llegan al final, donde están justo en x igual a b, y arman el último, que se vería como el que estoy haciendo ahí, ¿sí? Y todos esos cascarones juntos forman el volumen total de la figura. Entonces, para el caso de esta figura, ¿sí?, debemos pensar en qué compone el h, ¿sí?, qué compone, o sea, quién es el r, quién es el h y quién está dando el grosor. Entonces, para esa figura que está compuesta por dos curvas, entonces sería de la siguiente manera. Entonces, tenemos un r, tenemos un h y tenemos un grosor de la pared que está dado por un dx. Bueno, que sería, el dibujo era un t, ¿no? Un t. Entonces, para el caso de este dibujo, entonces, el r es la medida que va del origen hasta acá, del origen ahí, se va abriendo, o sea, es x. O sea, para el dibujo era x. En cambio, la altura va desde g hasta f. Entonces, es la resta de los dos, o sea, es f de x menos g de x, ¿sí? Y el t es un dx. Entonces, cuando hablan del diferencial de volumen, ¿sí?, es 2pi por el r, que sería x, por el h, que sería f de x menos g de x, ¿sí?, por el de x. O sea que la integral para calcular el volumen sería ir desde a hasta b, 2pi por x, f de x menos g de x de x. Entonces, en algunos casos es con resta de funciones, en otros solo hay una, ¿sí? Y por ejemplo, la región no estaba acotada entre f y g, sino entre f y el eje. Entonces, como es el eje, pues solo aparecería una de ellas. Entonces, la cuestión es saber que el cascarón se calcula así, el volumen diferencial del volumen del cascarón. ¿Sí? Ya, dependiendo del ejercicio, revisar quién es h, quién es r, ¿sí?, y quién es el diferencial. Vamos a proceder a hacer un ejemplo. Entonces dice, vamos a trabajar con la región acotada. Por las gráficas D. Entonces van a trabajar con y igual a raíz de x y y igual a x. ¿Sí? Y va a girar la región alrededor del eje y. Entonces tendríamos el siguiente dibujo. Eje y es la intersección de esas dos figuras, es la intersección entre y igual a raíz de x y y igual a x. ¿Sí? Entonces sería raíz de x igual a x.
x igual a x cuadrado, tendríamos x factor de x menos 1. O sea, es en x igual a 0 y en x igual a 1. ¿Sí? Para el caso del dibujo, pues vamos a tomar la unidad, más o menos acá, la unidad, y menos 1. Entonces empezamos a graficar. Para el caso de la raíz, entonces, para 0, 0, para 1, 1, para un cuarto, un medio, ¿sí? Y la gráfica es algo así. Esto es y igual a raíz de x. La otra es la idéntica, la de y igual a x. ¿Sí? Y esa figura se va a hacer rotar. Entonces acá. Y nos va a generar esto. Sí, más o menos ese sería el Sol. Entonces, ¿cómo serían los cascarones? Entonces tendríamos cascarones de esta altura, que es la resta de las funciones, y el radio estaría dado por x. Así serían los cascarones. El primero es acá prácticamente un punto, que es cuando x vale 0, que es donde se tocaba la primera vez. Y el último cascarón, ¿sí? Es también acá muy alargado, que es donde x vale 1. ¿Sí? Entonces vamos a tener un valor de r que es igual a x, fíjense que el r se mide en x, y un valor de h que es el y de la roja menos el y de la azul. Fíjense que la de arriba es la roja, la de abajo es la azul. Entonces hay que restar mayor menos menor. Y el ancho, o sea, el grosor de la figura es el que le da la sensación de volumen, o sea, el que permite esto sería un dx. Entonces ese sería como mi t. Entonces tenemos, hagamos el listado. R es x. H es el y de la roja, que sería raíz de x, menos el del azul, que es x. Y tenemos el t, que es el de x. Entonces el diferencial de volumen es 2pi por r, ¿sí? Por h por t. O sea, el diferencial de volumen es 2pi por r, que es x, por h, que es raíz de x menos x, por el de x. ¿Sí? En este caso, para hablar de la integral, sería desde 0 hasta 1, ¿sí? Que los cascarones se van armando avanzando desde acá en x, avanza otro poco y los van armando hasta que llegan a x igual a 1, donde arman el último. Entonces 2pi por x de raíz de x menos x de x. O sea que es la integral, sería 2pi, la integral de x a la 3 medios haciendo la multiplicación menos el x cuadrado de x desde 0 hasta 1. O sea que esto vendría siendo 2pi factor de, entonces la integral de x a la 3 medios es x a la 5 medios multiplicado por 2 quintos menos el x al cubo sobre 3 evaluado de 0 a 1. Entonces sería como el volumen evaluado en 1 sería 2pi de 2 quintos menos 1 tercio, ¿sí? Menos, y evaluado en 0, todo da 0. Entonces nos quedaría que esto es 2pi quinceavos.
Entonces, ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio, que es para hacer una rotación sobre el otro eje. Entonces, región, entonces acotada por, acotada por, entonces nos da lo siguiente, dicen la región es y, entonces una de ellas es y, raíz cúbica de x igual a 1, y igual a 0, ¿sí? Y el eje de rotación o de revolución dicen que es y igual a menos 1, si ya no estamos sobre los ejes. Entonces primero necesitamos la gráfica. Eje X. Las intersecciones, entonces las revisamos. Desde acá la intersección. Tendríamos y, entonces al intersectar estos dos sería y igual a la raíz cúbica, entonces como es que igual a 1, entonces me daría 1, entonces en 1,1. Y la otra es cuando y vale 0, 0 igual a raíz cúbica de x. Entonces me queda aquí, una es en 1,1 y otra es en 0,0. Entonces si lo revisamos, entonces para el cuento de la raíz cúbica, entonces vamos a hacer las gráficas. Entonces para la raíz cúbica, para 0, 0. La raíz cúbica de 1, que vamos a colocar por acá el 1, es 1. Entonces este sería el 1. La raíz cúbica de 1/8 es 1/2. Entonces, por acá. Y la figura es algo más o menos así. Esto es y igual a raíz cúbica, que es x a la 1/3. La otra que hay que graficar dice x igual a 1. Entonces x igual a 1 sería esta línea. Es la línea del x igual a 1. ¿Sí? Y la otra línea es el y igual a 0. Entonces la región de la que estamos hablando es esto. Pero entonces esta vez el eje de revolución es menos 1. O sea, nosotros vamos a colocar. Entonces por acá vamos a tener el menos 1. Esta línea x igual a menos 1 es donde se hace la rotación. O sea, al hacer la rotación ahí, tendríamos que este punto, que está a una unidad de distancia, empieza apenas acá. Y el punto que estaba a otra unidad es como por acá. Esto es media unidad. Y entonces la figura que se arma viene hasta acá. ¿Sí? En la revolución. Entonces,
los cascarones que nosotros iríamos armando serían del siguiente tipo, entonces coloquémoslos en verde para irlos armando. Coloquémoslos de 20, 46. Entonces, cuando Y vale 0, armamos este cascarón. Entonces, ese sería el de Y0. ¿Sí? El de Y0. ¿Sí? Y vamos a seguir armando cascarones. Entonces, vamos a ir armando. Entonces, seguimos aumentando en Y y ahora armamos otro cascarón. ¿Sí? Seguimos aumentando, armamos otro cascarón, aumenta en y armamos otro. ¿Sí? Seguimos aumentando. Y así hasta completar la figura. ¿Cuál sería el último que se traza? Pues cuando se llega aquí al 1, que prácticamente sería un cascarón que no tiene nada de largo. Entonces ahí se marca el final, la figura como tal, entonces que nosotros siempre vamos a estar manejando. Entonces son los cascarones, entonces vamos a hacer un cascarón en verde, pero vamos a colocarlo acá en el centro. Entonces se va a tratar de armar cascarones como este. ¿Sí? ¿Sí? Esos cascarones pues van a tener un grosor entonces necesitamos ese valor de h, necesitamos el radio, ¿sí? Y necesitamos el d, que es el grosor. Entonces empecemos por el lado fácil. T para la figura realmente es un dy, ¿sí? Y el movimiento de los cascarones, vimos cuando empezamos a hacerlo, que era desde y igual a 0 hasta y igual a 1. Cuando hablamos de h, fíjense que para calcular h, yo siempre hago desde la línea roja hasta la línea azul. Se hace este recorrido, de la roja al azul, de la roja al azul, de la roja al azul, roja al azul, roja al azul, roja al azul. Siempre de rojo a azul. Entonces va desde la X de la roja hasta la X del azul. Entonces la X del azul está fija en 1. Entonces es la de la derecha menos la de la izquierda. Entonces, para el caso de h, yo lo que hago es la de la derecha, que vale una unidad, menos la de la izquierda, que es la X de la roja. ¿Sí? Esta era la X del azul, X de azul, pero ya sabíamos que era 1. Entonces, más lo voy a escribir así para que vayamos asociándolo, ¿no? Entonces, el X de la derecha, que es la de azul, menos el X de la izquierda, que es la roja. O sea, el H es una unidad menos y el X de la roja hay que despejarlo. Entonces yo tengo que esto es Y igual a raíz cúbica. Entonces para despejar X es igual a Y cubo. Pues ese sería el X de la roja. Sería menos Y cubo. Para el caso de los R's van a estar medidos de la siguiente manera. Entonces, el R siempre se mide desde el eje de giro. Entonces, desde el X-1 se va hasta la Y de la roja. O sea, hasta la Y. Se va de aquí hasta allá. De aquí hasta allá. ¿Sí? Hasta allá.
hasta allá, hasta allá, hasta allá. O sea, sería el Y de la roja, ¿sí?, menos el del azul. O sea, el de arriba menos el de abajo. Entonces, para hablar de Y, yo lo que digo el R, yo lo que digo es que es el Y de la roja menos el Y del eje. ¿Sí? Fíjense que yo voy desde, bueno, esto es realmente no es azul, sino esto es la gris. Entonces sería Y del eje. Entonces nos quedaría que R es el Y de la roja, o sea, el Y, ¿sí?, que es el mismo para las dos, porque cuando Y vale en la roja o vale en la azul da lo mismo, sería Y de esa función, menos el eje que siempre vale ¿cuánto? Entonces, qué pena que está mal escrito, esto es el eje, esto no es un X igual a menos 1, sino eso es un Y, ¿sí?, igual a menos 1. Entonces esto es menos 1. Entonces, realmente lo que uno termina haciendo para el R es como tener Y más 1. ¿Sí? Si lo hubiéramos hecho a pedazos contando cuadritos, o sea, esto siempre vale una unidad. Una unidad. Y de esta coordenada que nosotros colocamos acá, para cualquier punto, es la coordenada X, Y. ¿Qué significa? Que esto vale X y que este pedazo vale Y. Entonces, si este pedazo vale Y y este vale una unidad, el pedazo completo sería Y más 1. Entonces, cuando hacemos ya el cálculo de la integral, decimos que el diferencial de volumen es 2pi por el R, que es Y más 1, ¿sí?, por el H, que es 1 menos Y al cubo, ¿sí?, por el T, que es un dy. Entonces nos quedaría que la integral para el volumen sería la integral desde 0 hasta 1 de 2pi Y más 1, 1 menos Y al cubo de Y. Desarrollamos, entonces para no complicarnos, entonces sería volumen es 2pi integral de 0 a 1, multiplicamos entonces Y por 1, Y por Y cubo sería menos Y a la 4, más 1 menos Y a la 3, todo esto por un de Y. O sea que el volumen sería 2pi, integramos Y cuadrado sobre 2 menos Y5 sobre 5 más Y menos Y a la 4 sobre 4, evaluado de 0 a 1. O sea que nos quedaría que el volumen es 2pi, 1/2 menos 1/5 más 1 menos 1/4. Sí, bueno, menos 0. Entonces nos quedaría 1 más 1/2 menos 1/4 menos 1/5. Y todo esto nos va a dar 21pi sobre 10. Entonces quiero que verifiquen este ejercicio porque se ha podido hacer no por cascarones, sino ustedes lo van a hacer por arandelas. Recuerden que van a tener acá la muesca de figura, acá la muesca, ¿sí?, rota acá, entonces queda algo así, y entonces ustedes lo van a hacer utilizando arandelas de este tipo. ¿Sí? Y debe dar la misma respuesta.